Buenas tardes a todos, ¿cómo están ahí? Dios los bendiga, gracias por estar del otro lado, expectante para recibir un mensaje de parte de Dios, un mensaje poderoso. Gracias a nuestros pastores también por darme esta oportunidad de poder estar hoy compartiendo una vez más una palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así que estén atentos a recibir porque hoy Dios le va a hablar a muchos. Les voy a compartir una palabra de una historia que está en el libro de Hechos, Hechos 27, cuando el apóstol Pablo sale para Roma. Les voy a leer el pasaje y tomé 3 puntos de ese pasaje para que puedan entender bien lo que Dios le quiere hablar hoy. Dice, cuando decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. No les dije dónde estaba, Hechos 27, todo el capítulo lo voy a leer. Y embarcándonos en una nave adramitina que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y así ser atendidos por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar, atravesando el mar frente a la costa de Sicilia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Genido, pues un viento no nos permitió avanzar más. Navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo les estaba advirtiendo. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho del piloto y del capitán del barco que por lo que le había dicho Pablo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyeron que habrían logrado su propósito. Levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, de tierra comenzó a soplar un viento huracanado
que se llama Eurosidón. Y siendo azotada la nave, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave. Y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Ya no podían estar, estaban muy asustados, empezaron a arrojar todo del barco. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda nuestra esperanza. Abandonaron la esperanza de ser salvados. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco, les estaba diciendo Pablo. Porque esta noche tuve en mi presencia un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todas los que navegan contigo. Se los dejó a cargo de él. Por tanto, tener buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, les dijo Pablo, que acontecerá exactamente como se me dijo. Escuchó la voz del ángel de Dios y le creyó. Pero tenemos que encallar en cierta isla, y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra firme. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar las sondas y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a quedar contra escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Estaban poniendo excusa porque se querían escapar. Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dijo gracias
y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento, y en total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciado, aligerándola, la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa. Y decidieron lanzar la nave a ella si les era posible. Dejaron que el viento la lleve hasta ahí, si era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, arrojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde encuentran dos corrientes, callaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron a salvos a tierra. Acá en esta historia hay 3 puntos que yo destaco en que tomaron malas decisiones. Estuvieron atrapados en una tormenta y entraron en esa crisis. Muchos días fue esa tormenta fuerte. Estaban en crisis y se desesperaron. ¿Qué hicieron mal? Dice en el verso 15, dice, así que nos dejamos llevar a la deriva. Una de las cosas que hicieron mal, se dejaron llevar a la deriva. Otra de las cosas que hicieron mal, en el versículo 19, dice, arrojaron al mar los aparejos del barco. Lo más importante que tenían ahí, o sea, para poder afirmar el barco, los arrojaron al mar. Y otra de las cosas que perdieron fue su esperanza. En el verso 20 dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. O sea que perdieron todo, hasta la esperanza. Nosotros, o sea, en el mundo hay un dicho que dice, lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, ellos ya hasta habían perdido la esperanza de ser salvados. En estos 3 puntos que yo destaco, en la vida de muchos hoy, las crisis generan esa tormenta. Y esas crisis te hacen tomar decisiones como tomaron ellos. Pero, no sé, muchos hoy estamos en una crisis mundial, a través de esta pandemia, que sé que es juicio de Dios por tanta desobediencia, por tanta maldad, por todo lo que se ha levantado en contra de los principios y valores de Dios. Sé que esto es juicio de Dios y van a permanecer los que realmente están firmes. Entonces hay una crisis mundial, pero hay una crisis personal que está viviendo cada uno, una tormenta en su vida. Y si ahora estás atento, yo te voy a animar a que puedas salir de esa tormenta que estás pasando y te voy a dar esta palabra para que puedas salir de ahí. Si vos pensaste que ahora te ibas a dejar llevar a la deriva o te habías dejado llevar a la deriva y ya no sabías qué hacer, ibas de un lado al otro, yo te voy a decir qué hacer para salir de esa crisis. En realidad Dios te va a decir
qué hacer para salir de esa crisis. Dios dice, no te dejes llevar a la deriva. Típicamente reaccionamos ante una crisis en las mismas 3 formas que los marineros a bordo del barco de Pablo. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Lo primero que las tormentas de la vida tienden a hacernos es llevarnos a la deriva. Perdemos de perspectiva nuestras metas y olvidamos hacia dónde vamos. Ignoramos nuestros valores y nos salimos de curso. Como ellos no tenían brújula y las estrellas estaban ocultas debido a la tormenta, los marineros estaban en total oscuridad. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo tú reaccionas típicamente en una situación oscura? Cuando no puedes ver las estrellas ni tienes una brújula, o sea, cuando no sabes para dónde ir, ves toda oscuridad. Quedás a la deriva. Vamos donde te llevan las olas, permites que los problemas te golpeen y te tiren de un lado al otro. En la vida las fuertes corrientes pueden desanimarte y hacer que te preguntes, ¿de qué sirve? ¿Por qué pelear? Te haces esa pregunta porque ya no ves la salida. Así que terminas yendo con la corriente. Sin embargo, ahora es el momento de hacer lo contrario. Dios te está diciendo que hagas lo contrario. Sujetate a tu fe con más fuerza. Dice en Hebreos 10, 23 y del 35 al 36, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Amén. O sea, necesitamos aferrarnos a esa promesa. Fíjate en la afirmación, porque fiel Él es el que hizo la promesa. Te hago una pregunta, ¿alguna vez Dios te ha fallado? No. Dios no te falla nunca. Y Él no lo va a hacer ahora. Él te ayudará a superar esta crisis. Así que no te dejes llevar a la deriva. ¿Qué otra decisión habían tomado mal? Arrojaron los aparejos al barco. Los aparejos del barco los arrojaron al mar. Dios te dice, no deseches lo que es importante. Vos fíjate que era lo más importante que tenían y empezaron a arrojarlo todo al mar. ¿Qué tenés que hacer en medio de la crisis? El panorama no mejoró para el apóstol Pablo en su travesía a Roma. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. El verso 18 y 19. Fíjate las cosas que desecharon. Desecharon las cosas más importantes que tenían ahí arriba del barco. Para los que toman nota, fíjate. Primero, o A, su carga. Lo que es preciado y valioso, lo desecharon al mar. B, o segundo, como vos quieras poner, los aparejos del barco. Justo lo que podía estabilizarlos, ellos los arrojaron al mar. Mirá si estarían asustados. C, o tercero, su comida, lo que necesitaban para sobrevivir.
también fue arrojado al mar. D, o cuarto, ellos mismos también se arrojaron al mar. Saltaron al mar y comenzaron a nadar hacia la orilla, que entraron en una desesperación. En medio de esa desesperación arrojaron lo más importante que tenían. Cuando nos encontramos en una crisis, nos sentimos tentados a desechar las cosas que no son necesarias, que necesitamos para vivir y que necesitamos para nuestra vida. Cosas que son importantes para nosotros, valores a los que nos hemos aferrado en momentos mejores. Bajo presión queremos deshacernos de todo, nos volvemos impulsivos, nos olvidamos de nuestros sueños, nos alejamos de nuestras relaciones sanas. Descartamos aquellos principios importantes que aprendimos de niños. O sea, dejamos lo más importante, lo desechamos en el momento de desesperación. Dice Josué 23:8, descartamos Josué le dijo a los hijos de Israel: permanezcan fieles al Señor, vuestro Dios, como lo han hecho hasta ahora. En 1 Corintios 15:58 dice: en lugar de dudar de la promesa de Dios para ti, aférrate a ella con más fuerza. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, para los que trabajamos y servimos a Dios. Tu esfuerzo, tu trabajo no es en vano. Por eso necesitas confiar en Dios. Él te está protegiendo. Y en Filipenses 1:27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así es como sobrevivís y prosperás en una crisis. ¿Qué tenés que hacer? Aferrarte de la palabra de Dios, aferrarte de sus promesas. Pero aferrarte es tomarla, ¿viste? No es decir, sí, yo me apropio de esta palabra y sin embargo no. Cuando viene una crisis o estoy en medio de la tormenta, me olvido de esas palabras que yo me había aferrado y de las promesas que Dios tiene para mi vida. No, al contrario, aferrate. Por eso no deseches todo, sino que aferrate a la palabra y a las promesas de Dios para poder salir de esa crisis. Y lo último que vi también acá, que tomaron mala decisión, dice: perdimos, en el versículo 20, perdimos al fin toda nuestra esperanza de salvarnos. Llegaron al punto de la desesperación, de perder por completo su esperanza en Dios. Fíjate que Dios hoy te está diciendo, en medio de la crisis que estás pasando, en medio de esa tormenta, Dios te está diciendo que no te desesperes. La gran tempestad rugió durante muchos días, hasta que al final se perdió toda esperanza. Lo último que tiramos por la borda al enfrentar una crisis es la esperanza. Y cuando nos deshacemos de ella, simplemente estamos hartos de todo. Cuando ya perdimos la esperanza, ya estamos hartos de todo. ¿Estás luchando con algún asunto que te golpea por todos lados? ¿Has llegado al punto de que has tirado todo por la borda y ahora lo único que te queda es la desesperanza? Recordá esto: los marineros en el barco de Pablo al final perdieron toda esperanza porque se olvidaron de que Dios estaba en control.
o sea, si vos le habías entregado a Dios la situación, la crisis que estás pasando, la tormenta en la cual estás metido, vos les habías entregado todo a Dios, tenés que entender que Dios tiene el control. ¿Por qué te desesperás? Y dice que olvidaron que Él tenía un plan y olvidaron que Él puede infundir esperanza hasta en la situación más absolutamente desesperada. Se olvidaron de que Dios lo podía sacar de cualquier situación. Así como estaban viviendo estaban en medio de la tormenta, esa crisis que estaban pasando, se olvidaron de que Dios los podía sacar de eso. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a suerte, ni a casualidad, ni a accidente, no. Está hablando de una fe enfocada. Dice Salmos 31:24. Escuchá bien este salmo. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Tenés que levantar tu ánimo. Cobren ánimo y ármense de valor. Hasta el valor muchos han perdido por la tormenta en la que están metidos. Dice en Salmos 33, del 18 al 21. Pero el Señor cuida de los que esperan en su gran amor y los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Si estamos recitando un salmo como esta palabra poderosa, lo tenemos que poner en práctica. Si confiamos en Dios. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si yo estoy confiando plenamente en Dios. Y vos me podés decir que la situación que estás viviendo es muy complicada. Es una crisis en la que estás metido muy fuerte, una tormenta que está arrasando con todo. Bueno, pero si confías realmente en Dios y te aferrás a su palabra, ¿por qué te angustiás? El Salmo 42:11 dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y en Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué necesitamos? Perseverar en nuestra esperanza. Mi esperanza está puesta en Dios. Bueno, ¿qué necesito hacer? Perseverar. Veo que la situación no cambia, pero tengo que perseverar. No puedo aflojar, no puedo dudar si mi fe está puesta en Dios, si mi confianza está puesta en Dios. ¿Por qué no voy a poder pasar esta tormenta? Ahí es donde uno demuestra que realmente confía en Dios y que realmente la fe está puesta en Él. Ahí es cuando nosotros le demostramos a Dios que nuestra esperanza está en Él. Entonces la palabra para ti hoy es: no te desesperes. Más bien, pon tu esperanza en Dios. Eso es lo que te está diciendo Dios hoy. Poné tu esperanza en Él. Dios sabe bien la crisis que estás pasando, Dios sabe bien la situación en la que estás metido o metida. Dios sabe bien la tormenta que viene arrasando con todo desde hace tiempo.
Y tal vez tenías ganas de abandonar todo, tal vez tenías el pensamiento de que ya fue, ya no hay solución para mi vida, ya está, esto me superó, te fuiste y te dejaste llevar a la deriva, dejaste y desechaste todo lo que te servía, la palabra, te fuiste alejando, tu fe fue disminuyendo, hasta el punto de perder la esperanza por la situación que estás viviendo. No sé cuál será la situación que estás pasando, no sé cuál es la crisis, puede ser que esa tormenta se levantó en tu matrimonio, puede ser que esa tormenta esté en tu salud, un diagnóstico desfavorable que te viene azotando y no ves la salida. En la economía puede ser esa tormenta que generó deudas y no sabes cómo salir. O tal vez esa tormenta es una adicción en la que te tiene atrapado y todo te está yendo cada vez peor, te está destruyendo, ya no ves la salida. Y esa esperanza, esa fe que vos tenías puesta en Dios, empezó a aflojar, a disminuir y perdiste ya hasta lo último, la esperanza puesta en Dios. Hoy Dios te quiere levantar. Por eso Dios te dice que la palabra para vos hoy es: no te desesperes, más bien poné tu esperanza en Él. Poné tu esperanza en Dios. Hay muchos que tal vez en esta situación, por lo que se está viviendo hoy, algunos se han quedado sin trabajo, otros no están cobrando porque no pueden presentarse a trabajar, o ha cambiado mucho su economía y están desesperados y han entrado en esa tormenta, en esa crisis que está bloqueando sus mentes y no lo deja avanzar, y empiezan a asustarse hasta llegar a la desesperanza y querer tirar todo por la borda. Los que ya están caminando, los que ya estamos caminando con Dios, los que estamos trabajando con Dios, los que estamos aferrados a nuestra fe y a Dios, hay muchos que están siendo golpeados en este tiempo. Hay muchos que están en este momento con una situación muy complicada. Pero ya te digo, yo no sé cuál será la tormenta que te está abatiendo, la tormenta que está arrasando con todo. Lo que sí te puedo decir, que podés salir de eso. Podés salir de esa tormenta. Dios te puede sacar de esa tormenta, pero necesitas poner tu esperanza en Él. Necesitas poner tu fe por completo en Él, tu vida, y entender que dependés solamente de Dios. Y eso vas a ver que te va a sacar de esa tormenta. Aferrate a su palabra, aferrate a cada promesa que Él tiene para tu vida. Yo a muchos he escuchado: wow, qué palabra, qué promesa de Dios, yo la tomo, la hago propia. Pero cuando están en medio de la tormenta, entran en la crisis y se desesperan. Los veo cómo se desesperan y no saben qué hacer. Pero no era que tu esperanza estaba puesta en Dios, no era que tu fe estaba puesta en Dios, no era que te habías aferrado y apropiado de la palabra de Dios. Bueno, hoy Dios te está diciendo esto. Poné tu esperanza en Él. Y si tal vez estás viendo este video por primera vez y no tenés a Cristo en tu corazón, y tal vez estás también en una tormenta, sea en el área que sea que estás pasando, sea en el matrimonio, sea en las relaciones, sea en una adicción, en la economía o una enfermedad, sea la tormenta que estés viviendo y ya no ves la salida,
Si no tenés a Cristo en tu corazón, este es el momento para que vos puedas comenzar un nuevo tiempo y entregarle tu vida por completo a Dios para que Él te saque de esa tormenta. Necesitas poner tu esperanza en Dios. Así que si no tenés a Cristo en tu corazón, este es un momento para que lo puedas hacer. Yo te animo a que puedas repetir una oración conmigo, que puedas abrir tu corazón y entregarle tu vida a Cristo. No sé cuál es la situación que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Él te está viendo. Y si estás viendo este video, por algo es. Nada es casualidad. Por eso yo te animo a que puedas repetir conmigo una oración sencilla, pero que va a ser muy poderosa para tu vida porque le vas a entregar tu vida a Él. Te animo a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. No es algo místico, cerrar tus ojos solamente para no distraerte y repetí esta oración que yo voy a declarar, pero repetila creyendo. Cree en tu corazón lo que vas a declarar y Él va a actuar, Dios va a actuar en tu vida. Cerra tus ojos ahí donde estás y repetí conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas. Me arrepiento de haberte negado tantas veces. Me arrepiento de haber desviado mi camino, mi fe, y no haberte hecho caso a ti. Hoy te abro mi corazón para que entres en mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Por eso te pido que ayudes a que yo pueda caminar contigo y que comience una nueva vida, caminando en santidad y aferrándome a tu palabra. Señor Jesús, entra en mi vida, cámbiame, hazme una nueva criatura. A partir de hoy, dejo que tú gobiernes mi vida. Transfórmame y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración y era la primera vez que estabas escuchando este video, viendo este video, Cristo ya entró en tu corazón. Cristo ya entró en tu vida. Y Él va a empezar a sacarte de esa tormenta. Yo quiero orar por esta palabra, quiero orar por los hermanos que están conectados, quiero orar por cada uno de los que le entrega por completo su vida a Dios y cree que en este momento Dios le está hablando y lo va a sacar de esa situación, de esa tormenta en la que están metidos. Yo oro por cada uno de ellos. Te animo a que estés ahí recibiendo, cerrá tus ojos y deja que Dios te ministre. Padre, gracias te doy por este momento, Señor. Sé que tú le estás hablando a muchos de los que están escuchando ahora, Señor, este mensaje, muchos de los que están atentos recibiendo de tu palabra, Señor, están esperando que tú, Señor, obres en su vida, Señor. A partir de hoy, Señor, su vida va a tomar otro rumbo, Padre. Esa tormenta que los viene azotando, esa crisis en la que están metidos, ya no los va a desganar, ya no los va a desgastar, porque tú hoy los levantas, Señor. Tú hoy le das nuevas fuerzas, Padre, para que cada uno empiece a aumentar su fe y que la esperanza pueda estar puesta siempre en ti, Señor. Yo oro por cada uno y declaro que en este tiempo se empiezan a levantar y ya no miran la situación, empiezan a creerte a ti, Señor. Empiezan a creer en tu palabra, Señor, a apropiarse de tus promesas para poder salir, Señor, adelante, siendo bendecido por ti, Señor. Yo declaro un nuevo tiempo para cada hijo tuyo, para todos los que están conectados ahí. Declaro que
las bendiciones de Dios los alcanzan y que en este tiempo esa tormenta va a pasar porque su fe va a estar puesta en ti, Señor. Lo declaro creyendo. Amén, amén y amén.